Persiguiendo el Jade, capítulo 23. En la prisión del condado, Fan Chanyu quedó confinada en una sala de interrogatorio temporal. Las puertas y las ventanas están bien cerradas e incluso las mesas y las sillas parecían exudar frío. Después de estar sentado un rato, el frío se le asomó por los zapatos acolchados de doble capa y le entumeció los pies. Fan Chanyu se frotó las manos y respiró en ellas, golpeando ligeramente los pies para intentar calentarse. Dos guardias estaban apostados fuera de la sala de interrogatorios. Fan Chanyu había intentado hablar con ellos a través de la puerta, pero claramente no eran los hombres del capitán Wang y le ignoraron por completo. La espera fue insoportable. Finalmente la puerta de la sala de interrogatorios se abrió y la luz de día inundó el espacio oscuro. El guardia de la puerta dijo: «Ya pueden irse». Fan Chanyu pensó que el capitán Wang había regresado de la búsqueda y había demostrado su inocencia. Su corazón se alivió y cuando salió de la habitación, cuando vio al capitán Wang, este estaba dando órdenes frenéticamente a sus subordinados. Fan Chanyu notó que incluso los mensajeros comunes que servían té y agua estaban armados con espadas, como si todo el yamen estuvieran preparados para salir en cualquier momento. Al ver a Fan Chanyu, el capitán Wang asintió para despedir a los mensajeros del yamen. Su ceño estaba profundamente fruncido mientras hablaba. Más personas han venido a denunciar crímenes. Hoy, además de la trágica muerte del maestro Yan, varias otras familias también han sido víctimas. Las heridas de espadas en los cuerpos coinciden con el maestro Yan, lo que sugiere que el mismo grupo de perpetradores, pero solo su casa fue visitada por los asesinos. No sé si extrajeron información del maestro Yan. Cuando llevé mis hombres a su casa, encontramos cuerpos por todas partes. Cuando Fan Chanyu escuchó la última frase, su mente quedó en blanco como si le zumbaran los oídos. Podía ver cómo se movía la boca del capitán Wang, pero no podía entender lo que estaba diciendo. Después de un rato logró calmarse y preguntó: «Mi hermana». Su voz salió ronca y se dio cuenta de que tenía las manos y los pies helados. El capitán Wang respondió apresuradamente: «No encontramos los cuerpos de su esposo ni de su hermana. Buscamos dentro y fuera de la casa. No sabemos si esos villanos los capturaron o si escaparon. Ordené a mis hombres que buscaran, pero la fuerte nevada cubrió muchos rastros. Aún no hemos recibido noticias». Fan Chanyu se sintió aliviada a medias. Camino hacia la salida del yamen dijo: «Yo también los buscaré». Sus padres ya se habían ido, no podía permitir que nada le pasara a su hermana. Aunque Yan Chen estaba herido, era un luchador entrenado. Incluso con sus graves heridas anteriores había logrado defenderse de la banda de Jin Lao San. Si hubiese matado a esas personas que el capitán Wang mencionó en su patio, debió haberse llevado a Chainin y haberla escondido en algún lugar. Sus heridas no le permitirían sobrevivir mucho tiempo. Tenía que encontrarlos antes de que eso sucediera. El viento traía una fina nieve, junto con el olor a sangre que impregnaba todo el bosque de pinos. Un destello de luz de espada, un chorro de sangre caliente brotaron de una garganta, salpicando el tronco cubierto de escarcha de un pino. El hombre que empuñaba el cuchillo cayó rígido sobre la nieve. La sangre pegajosa del tronco del árbol goteó lentamente, creando pequeños cráteres de color rojo pálido en la nieve de abajo. Chen ni siquiera miró al hombre. Con un movimiento de muñeca sacudió las gotas de sangre de su espada larga. A 10 metros a sus pies no había más que cadáveres. La pequeña Channing se acurrucó junto al congarifalte. Con rostro pálido, ya fuera por el miedo o por el frío, estaba tan aterrorizada que ni siquiera podía llorar. Chen envainó su espada y caminó hacia atrás. Al ver su condición, frunció el ceño y se arrodilló para tocar el dorso de la mano de la niña con sus nudillos. Como era de esperar, estaba tan fría como el hielo. Miró su chaqueta que estaba casi completamente empapada de sangre y ofrecía poco calor. Su mirada se posó en el cadáver cercano al que le acababa de degollar. Ese abrigo parecía más limpio. Se acercó, usó su espada para cortar el abrigo de piel del hombre y pateó el cadáver para hacerlo rodar como un saco. Con la punta de su espada volcó el abrigo de piel
en su mano. Había cogido esta espada de uno de los hombres enmascarados. Se sentía bien en su mano, así que la conservó. Zichen le arrojó el abrigo de piel a la pequeña Chanmin. Su rostro manchado de sangre estaba aún más pálido que la nieve en el suelo. Luego se apoyó contra un pino cubierto de nieve, con los ojos encerrados, mostrando un cansancio evidente. Sin embargo, su tono permaneció gélido. Póntelo, mantente con vida hasta que tu hermana mayor te encuentre. A lo lejos se oían pasos que convergían hacia el pinar desde varias direcciones. No estaba claro si pertenecían a los aliados de los enmascarados o a otras fuerzas. Zichen no tenía intención de ir más lejos. Estaba muy cansado. Con un niño a cuestas no podía llegar muy lejos. Quedarse descansando por un momento y recuperar algo de fuerza podría permitirle resistir más tiempo. Sengyar, ¿está delicioso el pastel de osmanthus? Mientras su visión se nublaba, confundiendo la luz del cielo con los bosques de pinos, alucinó la suave voz de aquella elegante mujer. Los párpados de Zichen temblaron. La pequeña Chanmin, al verlo cubierto de sangre y apoyado en el tronco de un árbol con los ojos cerrados, temió que estuviera muerto. Gritó con la voz entrecortada por las lágrimas: «Cuñado, no hagas ruidos». Al recuperar la conciencia, Zichen frunció el ceño. Sus párpados se sentían pesados, sus extremidades parecían estar llenas de plomo. Esta sensación no le era desconocida. La última vez que escapó de los asesinos de la familia Wei, perdió el conocimiento y se desplomó en la nieve. Se obligó a abrir los ojos, agarró la hoja de la espada con la mano con la que estaba envuelta en vendas teñidas de rojo con sangre desde hacía mucho tiempo. La apretó con fuerza. El filo de la espada le cortó profundamente la palma y la sangre fresca empapó las vendas y goteó desde su puño fuertemente cerrado sobre la nieve con flores de ciruelo caída. El dolor finalmente aclaró un poco su mente. Mientras los pasos caóticos se acercaban, una espada fría se dirigió hacia la niña. Su mano agarró la espada y la paró con un nítido ding. Las dos espadas se rozaron entre sí, produciendo incluso chispas. Los ojos de Zichen brillaron con fiereza. Mientras su espada larga se deslizaba hacia la empuñadura de la otra, giró la mano y cortó con fuerza el hombro y el brazo del hombre enmascarado para luego patearlo a más de 3 metros de distancia. «Escóndete detrás del árbol», ordenó con frialdad. El blanco de sus ojos se había tornado rojo sangre, como si un lobo solitario llevado por la desesperación. La docena de hombres enmascarados, al ver los cadáveres de sus camaradas esparcidos por el suelo, se quedaron atónitos, intercambiaron miradas antes de levantar sus espadas y abalanzarse sobre Zichen en masa, con ataques feroces y dirigidos a puntos vitales. La pequeña Chanmin se escondió detrás del árbol. Aunque Zichen la había regañado muchas veces para que no llorara, al ver esta situación no pudo evitar que las lágrimas cayeran. Casi instintivamente sacó el silbato escondido en su cuello y sopló con fuerza. Su hermana mayor le hizo con este silbato hace mucho tiempo. Una vez, mientras jugaba al escondite con los niños del vecindario, cayó accidentalmente en un pozo seco. Lloró hasta quedarse ronca, pero nadie la encontró. Cuando su familia fue a buscarla, ella no pudo gritar porque había perdido la voz. Después de aquello, su hermana mayor le hizo un silbato y le dijo que lo hiciera sonar si alguna vez volvía a encontrarse con algún peligro para que su familia pudiera encontrarla. Durante toda esta huida con su cuñado había tenido tanto miedo que lo hizo una vez, pero atrajo gente mala. Después de que su cuñado la arrepintiera, no se atrevió a hacerlo otra vez. Ahora, con la situación tan grave, la pequeña Chanmin ya no le importaba su advertencia. El estridente silbido resonó por todo el bosque de pinos como un grito de un polluelo empapado en sangre. Uno de los enmascarados se percató de Chanmin y caminó hacia ella con el cuchillo alto. Chanmin se levantó para correr, pero el abrigo de piel del enmascarado que llevaba era demasiado largo y tropezó después de unos pocos pasos. El hombre enmascarado estaba a punto de derribar su cuchillo cuando el halcón gris apareció de la nada y volvió directo hacia él.
Sus garras de hierro, parecidas a ganchas, no le alcanzaron el cuello, pero destrozaron el rostro junto con la tela negra que lo cubría. En el denso bosque se extendía a lo lejos, se oían débilmente ladridos de perro. Parecían que procedían de más de un perro y eran extremadamente fuertes. Todos los pájaros que anidaban en esa parte del bosque alzaron el vuelo, oscureciendo el cielo nevado. Los ojos de Channing se iluminaron y rápidamente infló sus mejillas para soplar con fuerza el silbato de bambú unas cuantas veces más. El hombre enmascarado blandió su espada para defenderse del halcón y estaba a punto de agarrar a Channing cuando escuchó el sonido de algo cortando el aire detrás de él. Instintivamente se inclinó hacia atrás, evitando por poco un cuchillo que le lanzaron a la cabeza. La hoja de hierro negro se hundió hasta la mitad del tronco de un pino que había detrás del el árbol se sacudió y la nieve acumulada en sus piñas cayó como un chaparrón, oscureciendo instantáneamente la visión. En ese momento el hombre enmascarado sintió un escalofrío en el corazón. Al retirar la espada, la sangre brotó de la herida de su pecho. El hombre enmascarado había matado a muchas personas antes, pero al ver la cantidad de sangre que brotaba de la herida en su pecho quedó atónito por un momento. Una técnica de espada tan despiadada. Esta herida drenaría la sangre de una persona en el menor tiempo posible. A través de la nieve que caía, luchó por levantar la vista. Su mirada se posó en el arma de hierro negro que goteaba con sangre fresca. ¿Un cuchillo carnicero? Al mirar hacia arriba, sus pupilas desvanecidas ya no podían distinguir los rasgos de la persona. Pero era una mujer. El hombre enmascarado cayó de rodillas sobre la nieve. La sangre que emanaba de él derritió la mayor parte de la nieve que había debajo de él, casi el doble de la cantidad de sangre perdida en comparación con los otros hombres enmascarados que habían muerto allí. Fue la primera vez que Fan Chanyu mató a alguien con su cuchillo de carnicero e instintivamente utilizó la técnica para sacrificar cerdos, concentrándose únicamente en drenar la mayor cantidad de sangre posible. Una tensión extrema y un instinto protector hicieron que toda la sangre de su cuerpo se le subiera a la cabeza. Las yemas de sus dedos hormigueaban y ardían, sin dejar espacio para ninguna otra emoción relacionada con quitar la vida. Los labios de Channing temblaron, lista para llorar al ver a su hermana mayor, pero la urgencia de la situación la detuvo. Al ver que Yan Chen estaba gravemente herido y en desventaja con otro corte recién abierto en su brazo, Fan Chanyu no tuvo tiempo de decirle una palabra a su hermana. Recuperó el cuchillo incrustado en el tronco del árbol y se arrojó a uno de los hombres enmascarados. Para su consternación, un compañero apartó al hombre y lo esquivó. Detrás de él estaba Si Chen. El pesado cuchillo voló directamente hacia él, aterrorizando a Fan Chanyu hasta la médula. Afortunadamente, Si Chen reaccionó rápidamente, inclinó la cabeza justo a tiempo y el pesado cuchillo se incrustó en el tronco del pino que tenía atrás. Cuando la miró, la expresa de Fan Chanyu estaba algo avergonzada. Mientras otra nevada caía del árbol, no tuvo más tiempo de pensar y utilizando la misma técnica, se acercó rápidamente y apuñaló a varios hombres uno tras otro con su método de matanza de cerdos, mientras Si Chen cortaba las gargantas con un solo golpe de espada. La sangre mezclada con espuma de nieve salpicaba el suelo, charco tras charco. Cuando la nieve terminó de caer del árbol, los ojos de Fan Chanyu se encontraron con los de Si Chen. Ella explicó torpemente, estaba apuntando a ese hombre enmascarado ahora mismo. Si Chen permaneció en silencio. Más de la mitad de la docena de hombres enmascarados habían caído. Finalmente tuvo un momento para recuperar el aliento. Apoyado en su espada, con el cabello despeinado y cayéndole sobre el rostro, estaba pálido como la nieve. La sangre manchaba la comisura de su boca, aunque parecía lo suficientemente débil como para derrumbarse en cualquier momento. Los hombres enmascarados restantes estaban listos para atacar y no se atrevieron a hacer ningún movimiento. El sonido de los ladridos de los perros se acercaban. 3 o 4 perros de caza se lanzaron desde el denso bosque, gruñendo ferozmente a los hombres enmascarados y mostrando los dientes. Fan Chanyu pidió prestado estos perros de caza a los cazadores de la ciudad. Gracias a ellos pudo seguir el rastro de la sangre hasta los bosques de pinos a las afueras de la ciudad.
Después de escuchar el silbido de Ning, dejó atrás a los perros de caza y corrió hacia adelante. Fan Chanyu intimidó a los hombres enmascarados. Los oficiales del Yamen estarán aquí pronto. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas, aparentemente decidiendo que seguir luchando contra Fan Chanyu y Si Chen no terminaría bien para ellos. Se retiraron apresuradamente. Si Chen dijo: «Captura a uno vivo». Fan Chanyu cargó hacia adelante casi instantáneamente cuando terminó de hablar. Estas personas iban vestidas como bandidos, habían asesinado al maestro Yan e invadido su casa. Bien podrían ser el mismo grupo que asesinó a su madre y a su padre. Desató un rollo de cuerda de su cintura y rápidamente ató un lazo mientras corría. Lo arrojó con una fuerza al hombre enmascarado que corría de último. Cuando el lazo se apretó alrededor del cuello del hombre, Fan Chanyu puso toda su fuerza en tirar hacia atrás, constriñendo instantáneamente el lazo. El hombre enmascarado se aferró desesperadamente a la cuerda alrededor de su cuello, mientras Fan Chanyu lo arrastraba hacia atrás a través de la nieve como si fuera un saco de grano. La expresión de Si Chen cambió al ver esta escena. Fan Chanyu apoyó un pie contra el pino cubierto de nieve y tiró de la cuerda con fuerza como si estuviera arrastrando un cerdo muerto. Explicó: «Este es un lazo que se usa comúnmente para atrapar a caballos y bueyes salvajes. Una vez atrapado, es casi imposible escapar porque cuando más lucha, más se aprieta el nudo». Afortunadamente, el capitán Wang, temiendo que pudiese encontrarse con algún peligro durante la búsqueda, había ordenado a sus subordinados que le dieran un juego de armas de policía. El equipo de un policía normalmente consistía únicamente en una espada y un rollo de cuerda. La espada era para defensa propia y la cuerda para atar a los criminales. La espada del Yamen le resultó menos cómoda que su propio cuchillo carnicero, pero como no quería rechazar la buena voluntad del capitán Wang, tomó el rollo de cuerda. Si Chen hizo una pausa por un momento. A pesar de la situación que ponía en peligro su vida, parecía que cada vez que hablaba la atmósfera tensa se relajaba un poco de repente. Al ver a su compañero capturado, los enmascarados intercambiaron miradas brevemente. Uno de ellos levantó su espada y la arrojó contra su compañero capturado. El hombre enmascarado atrapado en el lazo de Fan Chanyu fue instantáneamente bañado en sangre. Fan Chanyu maldijo groseramente con ira, abandonando inmediatamente la cuerda y persiguiéndolos con su cuchillo carnicero. Si Chen tosió un poco de sangre fresca, preocupado por la posibilidad que ella no pudiera hacer nada y sin tener en cuenta sus graves heridas. Estaba a punto de unirse a la persecución cuando levantó el pie y pisó algo duro en la nieve. Apartó su bota negra y vio que era una prenda de vestir. Al reconocer el emblema, sus ojos de fénix se agudizaron instantáneamente. Tomó la ficha y la colocó en su pecho. Cuando volvió a mirar a los hombres enmascarados Fan Chanyu perseguida, su mirada era como si estuvieran mirando objetos muertos. Los hombres enmascarados estaban siendo perseguidos y mordidos por 3 o 4 perros de caza, mientras también eran perseguidos por Fan Chanyu. Esa mujer increíblemente fuerte. Estaban bastante abrumados. Sin embargo, pronto descubrieron la debilidad de Fan Chanyu. A menudo dependía de la fuerza bruta y la velocidad. Carecía experiencia real en combate en situaciones de vida o muerte. Cuando varios de ellos la rodearon, no pudo defenderse de manera efectiva y pronto sufrió heridas. El dolor de los cortes de espada ardía intensamente, lo que ralentizaba significativamente los ataques de Fan Chanyu. Aunque estaba tratando de aprender a parar, esta pequeña mejora estaba lejos de ser suficiente para igualar instantáneamente a varios expertos. Cuando vio que la espalda de otro hombre enmascarado la atacaba directamente en la muñeca, Fan Chanyu se puso ansiosa, pero su técnica era demasiado lenta y no pudo esquivarla a tiempo. Una muñeca lesionada podría significar, en el mejor de los casos, perder el control del arma o, en el peor de los casos, perder la mano entera. Ella apretó los dientes preparada para la destrucción mutua. En el momento crítico, una mano grande con nudillos bien definidos agarró la mano que sostenía su arma por detrás. Comparada con la calidez de su mano, la de él era tan fría como el hielo del lago.
Con una técnica muy inteligente, giró la muñeca de la mujer y al instante hizo girar la hoja del carnicero hacia arriba, desde abajo, cortando brutalmente el codo del enmascarado, y luego, con una fuerza dominante, la hoja raspó el hueso y la carne hacia arriba, presionando los tendones y el cartílago debajo de la axila antes de golpear con fuerza hacia arriba. La espada del hombre enmascarado cayó al instante de su mano y su brazo ensangrentado quedó colgando sin fuerzas. Dejó escapar un grito desgarrador. Fan Chanyu, acostumbrada a raspar huesos y cortar carne, todavía sentía un hormigueo en el cuero cabelludo al recordar esa técnica con el cuchillo. No pudo evitar mirar hacia atrás y solo vislumbró la pálida mandíbula del hombre antes de que volviera a agarrar su mano para detener los movimientos asesinos de los otros hombres enmascarados. Su fuerza parecía más una guía que le enseñaba a evitar las técnicas del oponente. Al atacar, Fan Chanyu no reprimió su fuerza bruta en absoluto. Con su única debilidad ahora cubierta, los hombres enmascarados que estaban frente a ellos de repente se encontraron incapaces de hacer frente a la situación. Fan Chanyu tenía talento para las artes marciales, aunque memorizaba las técnicas de parada de Si Chen, aún no podía encontrar oportunidades para patear a los hombres enmascarados. Un hombre enmascarado que fue pateado con fuerza por Fan Chanyu voló hacia atrás y se estrelló contra un pino cubierto de nieve. El árbol se sacudió y todo el árbol lleno de carambanos se derrumbó, levantando una nube de nieve en aerosol. Al mismo tiempo el hombre de ella la guió con un movimiento elegante, enviando el cuchillo de carnicero al corazón del otro hombre enmascarado. Fan Chanyu sintió que la herida en su palma se volvía a abrir. La sangre caliente brotó y humedeció el dorso de su mano donde sus palmas se tocaron, pero la palma de él permaneció fría. Al mirar los caóticos destellos de espadas frente a ella, su corazón pareció temblar junto con los carambanos caídos. No te distraigas, su voz fría y ronca llegó desde su oído. Debido a su postura de agarre del cuchillo, estaban bastante cerca. Fan Chanyu casi podía sentir su débil y cálido aliento. Toda su oreja hormigueaba. Resistiendo el impulso de frotarse la oreja, se concentró toda su atención en atacar. Cuando el cuchillo carnicero, ahora rojo de sangre, presionó contra el cuello del último hombre enmascarado, Fan Chanyu finalmente tuvo la oportunidad de recuperar el aliento. Ella había notado antes que ese hombre parecía ser el líder del grupo, él quien había atacado con toda la vida del hombre enmascarado al que ella había enlazado. Fan Chanyu presionó la espada ligeramente hacia abajo, cortando una fina línea de sangre en su cuello y preguntó con frialdad: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué rencor tienen con la familia Yan? El hombre no la miró, pero siguió mirando a Si Chen, que estaba detrás de ella, como si estuviera tratando de reconocer algo. Cuando Si Chen levantó los ojos para encontrarse con su mirada, el hombre pareció finalmente reconocerlo. Sus pupilas se contrajeron violentamente y su rostro mostró un rastro de derrota. De repente agarró el cuchillo carnicero de Fan que estaba presionando contra su cuello. De pie tan cerca de Si Chen, Fan Chanyu no se dio cuenta de que el hombre lo estaba mirando. Al ver su movimiento se sobresaltó pensando que estaba tratando de apoderarse del cuchillo. Se apresuró a presionar con más fuerza tratando de controlarlo. Para su sorpresa, el hombre estaba introduciendo el cuchillo en su cuello. Una salpicadura de sangre fresca cayó sobre la nieve pisoteada. El hombre enmascarado cayó con la garganta cortada. Fan Chanyu se quedó mirando esta escena demasiado sorprendido para hablar durante un largo rato. Mirando el cuchillo de carnicero manchado de sangre en su mano, murmuró: ¿Por qué él? Prefiriendo quitarse la vida antes de revelar nada. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Podrían ser enemigos que su padre había ganado durante sus años como guardia de caravanas? Al mirar el líder muerto, Fan Chanyu pensó en la muerte de sus padres y sintió que su muerte se agitaba.
Cuando Si Chen vio que el hombre enmascarado se quitaba la vida, también frunció el ceño, pero con todas sus heridas, también haber resistido durante tanto tiempo ya lo había llevado al límite. Con la crisis resuelta y sin el apoyo de esa fuerza mental, al instante sintió que el mundo daba vueltas. Escupió la sangre que había estado conteniendo con fuerza en su garganta y finalmente no pudo sostenerse con su espada. Fan Chanyu escuchó el albarato detrás de ella y se dio la vuelta. Al verlo desplomarse en la nieve con el rostro y los labios casi del mismo tono blanco, olvidó de inmediato todo lo demás y se apresuró a revisar sus heridas. No solo se habían reabierto sus viejas heridas, sino que también había sufrido muchas nuevas. Al pensar en cómo una vez más había estado al borde de la muerte debido a los problemas de su familia, su sentimiento de culpa se profundizó. No había traído consigo ninguna medicina, pero pensó que esos hombres con pinta de bandidos podrían tener alguna. Buscó en el cuerpo del líder muerto y efectivamente encontró una botella de polvo medicinal. Sin estar segura de que era un medicamento para detener la hemorragia, primero roció un poco sobre la herida aún sangrante del líder y al ver que la sangre se solidificaba, se sintió lo suficientemente segura para usarlo en Si Chen. En el momento en que la potente medicina cayó sobre su carne viva, el dolor ardiente como un corte de cuchillo fuego hizo que Si Chen recuperara algo parecido a la conciencia, pero todavía estaba extremadamente débil e incapaz de abrir los ojos. Después de darle un vendaje simple, Fan Chanyu lo levantó sobre su espalda y caminó de regreso para buscar a Chan Ning. Sus brazos y sus manos tenían cortes superficiales de la pelea inicial con los hombres enmascarados. Aunque no eran graves, ahora le dolían mucho por el esfuerzo. Queriendo decir algo para distraer la atención del dolor, Fan Chanyu le dijo en media broma al hombre que estaba en su espalda: «Esta es la segunda vez que te cargo de regreso desde la nieve». El hombre que estaba en su espalda no respondió. Parecía haberse desmayado. El dolor hizo que Fan Chanyu le brotara un sudor fino entre las sienes y ella dijo en voz baja: «Gracias. Gracias por ayudarme a salvar a Chan Ning». Si hubiera perdido a su hermana menor, habría perdido a su último pariente vivo en este mundo, sin saber realmente a dónde ir desde allí. El viento y la nieve arreciaban mientras ella lo llevaba, dejando un rastro de huellas profundos en la nieve. La pequeña Channing esperaba con el halcón Gerifalte bajo el pino donde habían estado antes. Al ver a Fan Chanyu regresaba con Si Chan, corrió rápidamente y la llamó: «¡Hermana mayor!». Fan Chanyu no pudo abrazar a su hermana mientras llevaba a alguien en los brazos. Una gota de sudor se deslizó por su sien y le pasó por un raspón en la cara y le picó con fuerza. Miró a Channing desde arriba abajo y preguntó: «¿Estás herida, Ning Ning?». Chan Ning negó con la cabeza. Al ver al hombre inconsciente en la espalda de su hermano, sus ojos se enrojecieron y dijo entre dientes: «El cuñado se lastimó al proteger a Ning Ning». La sangre que había filtrado de su palma mientras guiaba los ataques permaneció en su mano, sintiéndose tan caliente como si lo hubieran quemado con fuego. Fan Chanyu sintió una pensada en el corazón. Ella dijo: «No llores, lo llevaremos de regreso a casa para que lo vea un médico». Ella siempre parecía tranquila y estable, pero mientras Channing escuchó a su hermana mayor hablar así, se sintió a gusto y ya no temió nada. Cuando sus padres fallecieron, ella lloró hasta enfermarse, casi sin poder respirar. Fue su hermana mayor quien la abrazó junto a la cama y le dijo: «No tengas miedo, todavía tienes a tu hermana mayor». La pequeña Channing miró la espalda encorvada de su hermana mayor, se secó los ojos torpemente con la manga y siguió los pasos de Fan Chanyu a través de la nieve, a veces hundiéndose profundamente, pisando con ligereza mientras avanzaba con el halcón Gerifalte. «Esta es la segunda vez que te saco de la nieve. Gracias». En su conciencia borrosa, Si Chen escuchó que alguien le hablaba. La voz le resultaba familiar, pero no podía recordar a quién pertenecía. Sus párpados estaban demasiado pesados, su mente estaba casi totalmente confusa, incapaz de pensar. Todo su ser parecía hundirse en la oscuridad infinita, un frío que le calaba los huesos.
Al resistirse a esta fuerza que se hundía era increíblemente difícil. Si nos rendimos todos, se sentiría más ligero al instante. Sanger. Alguien lo llamaba otra vez. Ya no podía recordar la voz ni la apariencia de aquella dulce mujer, pero cada vez que soñaba con ella, sabía que era ella. ¿Por qué habría aparecido en su sueño? ¿No lo había abandonado? Sitchen no quería responderle, pero su mirada se dirigió involuntariamente hacia adelante. La mujer estaba parada en el jardín trasero en la mansión del marqués, sonriendo mientras sostenía la mano de un niño observando a un hombre marcial que practicaba boxeo en el patio. El padre de Sanger era un gran héroe que podía sostener el cielo. En el futuro Sanger debe convertirse en un hombre como su padre. Sitchen vio a la mujer mirándolo con una sonrisa amable y de repente se dio cuenta que se había convertido en un niño. Todavía no hablaba, solo miraba el rostro de la mujer, tan claro en el sueño, pero apenas un contorno borroso en su memoria despierta. La extrañaba, pero ella se había ido demasiado temprano, tan temprano que ni siquiera podía recordar su apariencia con claridad. El hombre que practicaba boxeo en el patio desapareció, reemplazado por un ataúd enviado desde el campo de batalla de Jinzhou. La mujer vestida de luto se postró ante el ataúd llorando amargamente. Una sala llena de criadas y ancianos no pudo contenerla. La escena cambió. Ella se había cambiado de ropa y estaba sentada frente a un espejo de bronce, dibujándose las cejas. Sus delicadas cejas, como montañas lejanas, estaban ligeramente fruncidas. Era un rostro hermoso, pero cualquiera podía ver que no estaba feliz, y ella dijo: ¿cómo pudo romper su promesa? Dijo que volvería para dibujarme las cejas. Como una jovencita en su aposento bajo el sol que había quedado de encontrarse con su novio, solo para sentirse secretamente molesta cuando él no acudió a la cita. Ella lo vio y sonrió, y haciéndole señas para que se acercara. Sitchen no se movió. Un niño de unos 4 años que llevaba una pequeña corona de oro pasó corriendo junto a él. Ella le entregó al niño un plato de pasteles de Usmantus y con su voz suave como siempre le dijo: Sanger, ¿los pasteles de Usmantus no son deliciosos? Finalmente habló casi con odio. No son buenos. La mujer parecía no poder escuchar sus palabras en absoluto. Levantó al niño y lo sentó en su rodilla. Su voz suave se envolvió muy distante. En un futuro Sanger debe convertirse en un hombre que pueda sostener el cielo como tu padre. Sé bueno, sal a comer tus pasteles de Osmanthus. Luego se maquilló, se puso sus ropas más bonitas, dejándolo solo sus cejas al descubierto, y se colgó de una viga con un cordón de seda blanca. Su general había roto su promesa y no había regresado a dibujarle las cejas, así que fue a buscarlo. Los sirvientes derribaron la puerta y se desató un coro de lamentos. El niño se quedó parado en la puerta y vio solo la mitad de la hermosa falda colgando en el aire. Una vez más, luchando por despertar de esta pesadilla, Sitchen se encontró empapado de sudor frío. Un sabor a medicamento que entumecía su boca al abrir los ojos, vio una cortina de cama remendada y una figura de pie junto a la cama iluminada desde atrás. Sitchen miró de reojo y vio que Fan Chanyu lo miraba con una mezcla de sorpresa y desconcierto, sosteniendo un recipiente con medicina en sus manos. La cuchara con medicinas que había estado sosteniendo no estaba a la vista. Sitchen bajó la mirada y vio la cuchara de porcelana rota en el suelo. Fan Chanyu murmuró: la medicina debe tener un sabor horrible. Sitchen, su respiración, que había sido más rápida de lo habitual después de la pesadilla, se calmó de repente. Las emociones desagradables que aún persistían del sueño fueron milagrosamente suprimidas por sus palabras. Frunciendo el ceño, miró de forma extraña a la mujer sentada junto a la cama antes de incorporarse con esfuerzo.
Extendió hacia ella su mano pálida y delgada. «Dámela». Inclusive en su estado enfermizo, su rostro todavía era notablemente hermoso. Fan Chanyu dudó por un momento antes de darse cuenta de que quería el recipiente de medicina que ella sostenía. Ella miró las vendas que cubrían su mano y amablemente le recordó: «Tu mano tiene 2 cortes profundos hechos por una espada y la boca del tigre está desgarrada. El médico dijo que no deberías hacer fuerza en este momento». Cambió su otra mano y Fan Chanyu le pasó el cuenco. Sitchen bebió la medicina maloliente de un trago y le devolvió el recipiente. Fan Chanyu recordó que antes, cuando estaba semi-inconsciente, ella le había obligado a tragar la medicina y él había hecho un gruñido entre dientes que sabía horrible. Ella pensó para sí misma que este hombre habitualmente tranquilo tenía miedo a la amargura. Rebuscó en el bolsillo de su manga y sacó un caramelo que usaba para consolar a Channing. «Toma un caramelo para deshacerte del sabor amargo». Sitchen había tomado medicamentos muchas veces, pero esta era la primera vez que ella le ofrecía dulces. Hasta un tonto podía adivinar por qué. Su expresión se ensombreció de inmediato, cerró los ojos y dijo: «No es necesario». Pero al momento siguiente Algan agarró su mandíbula con una fuerza inteligente, obligando a abrir la boca, y el caramelo apareció adentro. «Tú», la miró enojado. Fan Chanyu se sentó con una sonrisa. «¿No es dulce? No hay nada vergonzoso en que no te guste la amargura. Siempre eres tan terco sin razón alguna». Tal vez era la cálida luz del sol invernal que se filtraba a través de la ventana detrás de ella, pero su sonrisa parecía excepcionalmente brillante y cálida. Al menos era mucho más cálida que la sonrisa de aquella mujer en su sueño, cuyo rostro ya no podía recordar con claridad. La dulzura del caramelo derritiéndose en su lengua ahuyentó la amargura persistente como la luz del sol atravesando un lugar sombrío cubierto de musgo irregular. De repente Sitchen se quedó en silencio, giró la cabeza, apretó los labios con fuerza. Había pasado mucho tiempo desde que había comido dulce, no desde que aquella mujer lo había convencido de salir a comer un plato de pastel dos mantus, solo para que regresara y encontrara que ella se había ahorcado con un cordón de seda blanca. Durante años había albergado un profundo resentimiento y autodesprecio. Si no hubiese salido a comer esos pasteles de un manto, si se hubiera quedado a su lado, tal vez ella no se habría ido. Despreciaba los pasteles y dulces de Usmantus, y con el tiempo la gente de su entorno dejó de ofrecérselos. Fan Chanyu notó su mal humor, pero no sabía la razón, solo le aconsejó: «Esta vez tus heridas no son menos graves que antes». El médico recalcó enfáticamente que debes descansar bien y no puedes levantar objetos pesados hasta que te hayas curado. Varias personas murieron en tu casa y las autoridades están investigando. No puedes regresar a casa ahora, así que quédate en el ático de la señora Zhao para recuperarte». Sitchen se había dado cuenta de que estaba en el ático donde se había recuperado anteriormente, en la residencia Zhao, así que asintió levemente en su respuesta. Fan Chanyu hizo una pausa y luego agregó: «Gracias por proteger a Channing». Esta frase se superpuso con lo que Sitchen había escuchado antes de perder el conocimiento, confirmando que no era solo su imaginación. En ese momento parecía haber dicho algo más también: «Esta es la segunda vez que te saco de la nieve». Durante su primera lesión, Sitchen había quedado completamente inconsciente. Esta vez, aunque estaba aturdido, conservaba algo de conciencia. Podía sentir lo delgada que era su espalda de quien lo transportaba. Ahora, mientras miraba a Fan Chanyu nuevamente, notando sus delgados hombros y el atisbo de vendajes visible debajo de su manga, su pecho se sintió obstruido como algodón húmedo, sofocante y nuevamente húmedo. Ella misma se había lastimado al cargarlo de regreso. Movió sus labios pálidos y agrietados, dijo: «Me salvaste primero». Lo dejó así, aparentemente reacio a distinguir demasiado claramente la deuda de gratitud.
Cuando esos hombres derribaron la puerta, pensó que la familia Xiao había sido expuesta y que los asesinos habían llegado. Pero esos hombres, además de intentar matarlo a él y a la niña, prácticamente habían destrozado la casa de los Fan, claramente buscando algo. Al pensar en el colgante de jade que había recogido de la nieve, los ojos de Sitchen se oscurecieron aún más. Preguntó: ¿La investigación oficial ha descubierto algo? Fan Chanyu sacudió la cabeza y contó cómo varios otros hogares habían sufrido destinos similares ese día. La muerte de Fa Tan no tenía ninguna relación con ella y la oficina del condado había transferido con éxito todos los títulos de propiedad de sus padres que habían dejado a su nombre. Con más dinero a su disposición, probablemente esto era lo único que podía tranquilizar en este momento. Al menos ya no tenían que escatimar y ahorrar para conseguir un médico para Yan Chen. Al escuchar que otros en el condado también habían sufrido desgracias, Si Chen frunció el ceño pensativo por unos momentos antes de preguntar de repente: ¿Las personas asesinadas como Fan Da tienen algo en común? Fan Chanyu pensó por un momento y luego sacudió la cabeza. Un total de 7 hogares fueron afectados. Entre las víctimas había hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, y no parece haber nada en común. Sitchen permaneció en silencio por un momento con el ceño fruncido. Esas personas habían buscado en 7 casas, pero finalmente se centraron solo en la familia de Fan Chanyu. Habían comenzado una búsqueda amplia de algo y solo se concentraron en las hermanas Fan después de obtener la información de Fan Da. Basándose en la situación de la casa Fan, adivinó que una posible razón y preguntó: ¿habían personas en esas familias que habían trabajado en otro lugar antes de la ciudad de Lin'an? Fan Chanyu pensó que si eso era cierto, posiblemente se trataba de alguien que buscaba vengarse de sus padres, pero no podían entender por qué no se detenían a pesar de que sus padres ya estaban muertos. Dijo: le preguntaré a la gente Wan sobre eso más tarde. Después que Fan Chanyu salió del ático, Sitchen se obligó a sentarse y recuperó el colgante de jade que había recogido de la nieve de la pila de ropa manchada de sangre en el taburete junto a la cama. Lo sostuvo en su mano y examinándolo con ceño fruncido por un rato antes de apretarlo con el puño. Ese colgante permanecía a los escuadrón de la muerte de la familia Wei. Cielo, tierra, Wan y Xuan esta vez. Fue el escuadrón de la muerte de rango Xuan que había llegado. Pero esta gente no estaba allí para matarlo. Ni siquiera habían descubierto que se escondía ahí. El líder solo lo reconoció en el último momento. Pero, ¿por qué tuvo esa expresión después de reconocerlo y de inmediato se quitó la vida? El misterio que tenía ante él era cada vez más grande. Lo único que parecía poder desentrañarlo era la verdadera identidad de los padres de aquella mujer. Dado sus formidables habilidades en artes marciales, su padre no debe haber sido una persona común y corriente. Probablemente no murió a manos de bandidos comunes, sino a manos de los miembros del escuadrón de la muerte disfrazado de bandidos. ¿Había también algún significado oculto detrás del título sin nombre de la placa conmemorativa de su madre? Sitchen frunció el ceño queriendo enviar un mensaje a sus antiguos subordinados para que investigaran en secreto los antecedentes de los padres de esa mujer. Su visión periférica captó la imagen del halcón gerifalte, con una ala envuelta en vendas, posado sobre tablas en el suelo, devorando un cuenco de carne de cerdo picada. La carne picada había sido preparada por Fan Chanyu. El halcón gerifalte había salvado a Channin, por lo que su comida había pasado de ser vísceras de cerdo a carne fresca. Se había revolcado en la nieve varias veces hasta que por fin recuperó su plumaje blanco. Ahora, con el pico bien abierto, acaba de recoger un gran trozo de carne cuando levantó la vista y vio a Sitchen mirándolo. Los ojos brillantes del gerifalte se encontraron con los ojos de su amo.
Tras un momento de indecisión, la carne finalmente cayó de nuevo en el cuenco con un plop. El animal lo miró con una mezcla de estupidez e inocencia. Chen desvió la mirada fríamente. No importa. Los perros de la familia Wei ya habían notado esta zona, por lo que no había esperanza de usar ese estúpido pájaro para enviar mensajes. Si aquel comerciante de apellido Zhao realmente viniera a buscar refugio con él, podría usar las tiendas bajo su nombre para enviar cartas discretamente. Faltaban unos días para el año nuevo. Le había pedido al hombre que cambiara ese billete de 200.000 chi de grano antes del año nuevo. Pronto recibiría una respuesta. El dulce en su boca se había disuelto por completo, dejando solo una leve dulzura en su lengua. Solo entonces miró por la ventana y había terminado el dulce, pero la persona que se lo había dado aún no había regresado. Fan Chanyu fue a la oficina del condado e informó al agente Wang sobre los pensamientos de Chen. Sin embargo, el agente Wang solo negó con la cabeza en silencio y dijo: «Este caso ya está cerrado». Fan Chanyu se sorprendió. Aún no se ha encontrado el autor intelectual de los asesinatos. ¿Cómo puede estar cerrado el caso? El alguacil Wang dijo: «Los culpables fueron las personas que murieron en el bosque de pino. Eran bandidos de la fortaleza de Qingfen. Es común que los bandidos cometan robos y asesinatos durante la temporada de Año Nuevo». Fan Chanyu pensó que no era posible que fueran bandidos. Los atacantes habían venido preparados. Quería discutir, pero al encontrarse con los ojos del agente Wang, se tragó todas las palabras que estaba a punto de decir. No le resultó difícil adivinar por qué la oficina del condado tenía tanta prisa en cerrar el caso. Se acercaba el año nuevo y de repente había tantos casos de asesinato. No solo la gente común se quejaba, sino también era difícil para el magistrado del condado informar al gobierno de la prefectura. Necesitaban encontrar una razón para cerrar el caso rápidamente. Convenientemente, estos hombres enmascarados estaban vestidos como bandidos de la montaña, y ahora que estaban muertos no podían testificar, y decir que eran bandidos cometiendo robos y asesinatos era la mejor explicación. El magistrado del condado solo necesitaba publicar un aviso diciendo que los bandidos estaban descontrolados últimamente y advertir a todos los residentes de la ciudad que tuvieran cuidado al salir. Esto apaciguaría al público. Luego podría escribir una petición al gobierno de la prefectura solicitando una campaña contra los bandidos, desligándose de todas las demás responsabilidades. Después de todo, el problema de los bandidos en la fortaleza de Qingfen había permanecido sin resolver durante años y era un problema importante en la prefectura de Ji. El agente Wang era un simple oficial de rango menor. ¿Qué podía decir si el magistrado del condado lo presionaba para que cerrara el caso? Fan Chanyu se despidió del agente Wang con el corazón apesadumbrado. Mientras la acompañaba hasta la puerta le dijo: «¿Por qué no vendes la posilga y las propiedades de tu familia en el campo y te vas a otro lugar a pasar desapercibida por un tiempo? Supongo que alguien a quien tu padre ofendió durante sus años como guardia de caravanas podría estar detrás de esto». Fan Chanyu sabía que el agente Wang tenía buenas intenciones y le agradeció, diciendo que lo consideraría detenidamente. Sin embargo, por un momento se sintió perdida. ¿Dejar? Había vivido en la ciudad de Linan durante más de 10 años y conocía cada piedra del lado oeste de la ciudad, cada árbol del lado oeste. Si se hubiera quedado, todavía habría tenido la oportunidad de descubrir la oportunidad sobre la muerte de sus padres, pero si hubiera habido otro intento de asesinato, no podría garantizar que ella y su hermana menor sobrevivieran. No tenía miedo de abandonar su ciudad natal y abrirse camino hacia el mundo exterior. Sin embargo, sus padres estaban enterrados aquí y sus raíces, juntas con las de Channing, estaban plantadas aquí. Seguramente se sentiría reacia a irse. Después de salir por la puerta de la oficina del condado, los pensamientos caóticos de Fan Chanyu ya se habían calmado. Miró el vasto cielo después de la nieve y dejó escapar un profundo suspiro. Mientras existan montañas verdes, siempre habrá leña para quemar.
Cuando las heridas de Chang Yen mejoraran, ella le hablaría sobre la posibilidad de abandonar el condado de Qinshui. Si no tenía miedo que los enemigos vinieran a buscar venganza y estaba dispuesto a ir con ella, ella lo llevaría con él. Si tenía otros planes, podría escribir un documento de divorcio y ella le daría algo de dinero para el viaje y se separarían. Después de regresar a la ciudad, Fan Chanyu fue a la carnicería a empacar algunas cosas. El periodo posterior al Año Nuevo era el mejor momento para transferir una tienda. Como había decidido irse, primero vendería la tienda, la porqueriza y las tierras de cultivo en el campo. Fan Chanyu tenía pensado quedarse con la casa. Si alguna vez regresaba, algún día tendría un lugar donde regresar. Ella y sus padres habían vivido ahí durante más de 10 años y no podía soportar venderla. Mientras ella se apresuraba a empaquetar cosas en la tienda, los transeúntes pensaron que la carnicería de la familia Fan estaba abriendo. Al no ver productos en la tabla de cortar, algunos inclusive se asomaron a la cabeza para preguntar cuándo volverían a abrir. Por temor a las complicaciones, Fan Chanyu no anunció su intención de trasladar la tienda en este momento. Se limitó a decir que planeaba reabrirla después de Año Nuevo. Mientras preparaba el equipaje, alguien llamó a la puerta de la tienda. Sin levantar la vista, Fan Chanyu dijo: «Hoy no tenemos negocio». Una voz vieja salió de la puerta. «¿Tampoco harás negocios con este viejo?». Fan Chanyu levantó la vista y vio que era el chef Liu del restaurante de Yi Qian. Sintiéndose un poco apenado, le dijo: «Lo siento, maestro Li, han sucedido algunas cosas recientemente y no planeo abrir el local hasta después de Año Nuevo». El chef Li hizo un gesto con la mano con desdén. «Nuestro jefe quiere verte».